Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa telemática de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Comparecen para explicar el Estudio Nacional de Seroprevalencia de la COVID-19 en nuestra comunidad el Director General de Salud Pública, Rafael Cofiño. El director del proyecto para Asturias de este estudio de seroepidemiología de la infección por la COVID-19, Ignacio Donate. Y el coordinador de programas del Servicio de Salud, Óscar Suárez. Después de su exposición, se abrirá un turno de preguntas que han formulado esta mañana a través de correo electrónico periodistas de los medios de comunicación asturianos. Buenos días. El objetivo de esta rueda de prensa es presentar el diseño de estudio del estudio de seroepidemiología de seroprevalencia en relación con COVID-19 que se va a realizar en España y también las implicaciones de este estudio que vamos a desempeñar en nuestra comunidad autónoma. Quisiéramos empezar, como solemos empezar las ruedas de prensa, en primer lugar, agradeciendo el trabajo a todas las personas, profesionales, no profesionales, comunidad, ciudadanía, que en Asturias están trabajando y están realizando una labor fundamental en esta situación tan excepcional y compleja como la que tenemos actualmente. Y también quisiéramos expresar nuestro apoyo y sentimiento a todas aquellas personas que por diferentes dificultades individuales, familiares o sociales están pasando por una situación más compleja. ¿En qué consiste en líneas generales el estudio de seroprevalencia? Seroprevalencia consiste en tratar de definir o responder una pregunta que es ¿cuál es la situación inmunológica que ahora mismo tenemos en relación con el COVID en España? Los datos que tenemos ahora mismo en Asturias y en España están relacionados con diferentes fuentes de información, en algún caso diagnósticos confirmados a través de una prueba diagnóstica, en otro caso sospechas clínicas que tenemos de lo que denominamos personas, casos posibles, pero no tenemos una foto real, un corte real, una fotografía que nos permita conocer cuál es el estado inmunológico que tiene nuestra población ahora mismo a nivel nacional y a nivel de Asturias. Este estudio que vamos a presentar ahora, el diseño del mismo y también un poco cómo va a ser la logística, permite esta primera foto, ¿no? Y permite también conocer un poco cuál va a ser la transmisión, cuáles son los patrones de transmisión que va a tener, que tiene el COVID ahora mismo en nuestra geografía. ¿Por qué es importante esto? Pues no solamente como un conocimiento epidemiológico sin más, sino como una fuente de información para tomar decisiones. Nos encontramos ante una situación extremadamente compleja, novedosa para todos, es decir, muchas de las decisiones que se van a tomar en las próximas semanas o en los próximos meses tenemos que entender que se enmarcan en una situación de incertidumbre y todo lo que pueda ser tener medidas, conocimiento para poder tomar esas decisiones van a ser de gran ayuda. Creo que la situación además es excepcional en cuanto a la propia realización del estudio. Es un estudio que se ha realizado en un diseño de una forma rápida, ágil, coordinado y diseñado por el Instituto Carlos III y que también de una forma rápida y ágil y con un esfuerzo por parte de todas las personas, las que me acompañan hoy, que han participado en el diseño, como las personas que trabajarán en la implementación del mismo, pues ha supuesto y supondrá un esfuerzo también para poder tener los resultados lo antes posible. Conmigo hoy me acompañan Ignacio Donate, que es la persona que es el director del proyecto del estudio en Asturias, y Óscar Suárez, que desde el SESPA es una de las personas que se va a encargar de la logística y la implementación del estudio para la realización de toma de muestras en Asturias. Quisiera agradecer especialmente su trabajo y otras personas que están también en este diseño y de las personas que van a trabajar en la operativa del diseño en las próximas semanas, ¿no? Yo creo que esta, como otras de las pruebas que hemos tenido hasta ahora, es uno de los orgullos que tenemos en Asturias a la hora de trabajar, ¿no? De cómo personas y profesionales son capaces de poder ejecutar en poco tiempo un trabajo de gran calidad como va a ser este. Y sin más, Ignacio Donate, director del proyecto, les presenta los resultados. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya presentó los objetivos el director general. Yo me voy a centrar un poco cómo es la metodología de la encuesta y un poco cómo va a ser el desarrollo, y luego mi compañero Óscar hablará de toda la logística y toda la implementación de las actuaciones que se van a desarrollar en los centros de salud. Como ha comentado el director, se trata de una encuesta que organiza el Ministerio de Sanidad junto con el Instituto Carlos III y en la que colaboramos muy directamente las comunidades autónomas y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que fue el encargado de realizar el diseño muestral de la misma.
Estamos hablando de una encuesta que desde el punto de vista metodológico es una encuesta muy potente, que va a tener una estimación muy precisa. Baste decir que se van a monitorizar 30.000 hogares, que con un término medio de 2,5 a 3 personas por hogar, estamos hablando de 90.000 personas en España. Por lo que vamos a decir, como decía, vamos a tener una precisión estadística muy elevada. En Asturias, el muestreo se va a realizar en torno a unas 2.400 personas y para ello se van a monitorizar, como ya comentó, creo que escuché en alguna ocasión al consejero, unos 960 hogares. 960 hogares a 2,5 más o menos personas por hogar. Quizás en Asturias sea algo un poco menos de 2,5, por eso se ha representado un poco más el número de hogares. Pues estamos hablando de esas 2.400 personas, que es la cifra estimada por el INE para tener una representación que se mueva dentro de los márgenes de fiabilidad y de precisión estimados en un estudio de estas características. Como dijo el director, esto nos va a permitir tener una foto muy precisa de la situación actual, de lo que es la infección por SARS-CoV-2 o por el COVID-19, pudiendo conocer cómo es la penetración social de esta enfermedad y sobre todo el estado inmunológico de las personas. Lo primero que se ha hecho es hacer unos procesos de estratificación, o sea, de división, de segmentación de la muestra. Y para ello lo primero que se ha hecho es dividir Asturias según la población, los núcleos de población que residen en cada uno de ellos. Se ha dividido núcleos de población con menos de 5.000 personas, entre 5.000 y 20.000, entre 20.000 y 100.000 y más de 100.000 habitantes. Una vez dividida esta población por número de habitantes, la segunda estratificación que se hizo es por secciones censales, que va a ser nuestra unidad de muestreo. Y dentro de las que se han seleccionado, en el caso de Asturias, 40. Y dentro de estas secciones censales se van a muestrear aproximadamente 24 hogares por sección censal, que va a ser la carga de trabajo que le va a corresponder a cada una de las unidades encargadas de implementar esta encuesta, que, como comentará posteriormente Óscar, bueno, no me extiendo en ello porque lo va a comentar posteriormente Óscar. La población, la cohorte etaria con la que vamos a funcionar es toda la población, o sea, desde niños pequeños lactantes, bebés, hasta la máxima edad que pueda tener una persona que esté en ese momento en un hogar. No hay que olvidarse que esto es una cosa que no se hace en población, que se hace en población no institucionalizada, es en población que está en hogares. ¿En qué consiste ya propiamente dicho el estudio? El estudio lleva 3 grandes apartados. Un primer apartado en el cual se va a realizar una encuesta epidemiológica que se va a realizar, en primer lugar, tengo que decir que cuando se escoge un domicilio, cuando se escoge un hogar, se escoge a todos los miembros del hogar, incluso algunas personas que pudieran estar circunstancialmente en ese momento en el hogar, viviendo, pasando una temporada, una persona que cuida a otra mayor, está pernoctando allí, con lo cual estaría incluida también dentro del estudio. Me vuelvo a la encuesta epidemiológica. La encuesta epidemiológica es una encuesta muy sencillita que se cubre en 5 o 10 minutos. Son 10 preguntas en las cuales se preguntan cuestiones, en principio sociodemográficas y de características de la vivienda, cuántos viven, etcétera. Luego se preguntan si la persona ha tenido algún tipo de síntomas relacionados con el caso que nos ocupa, si padece algún tipo de enfermedad crónica que pueda agravar el proceso en caso de contraer el COVID-19, y si se ha hecho algún tipo de prueba diagnóstica en relación de detección de anticuerpos o algún tipo de prueba diagnóstica en detección con el COVID. A posteriori se va a realizar un test rápido que se hará a todos los participantes. La encuesta epidemiológica y el test rápido son 2 requisitos imprescindibles para participar en el estudio. La tercera que voy a mencionar dentro de un momento, ese ya no es obligatorio, es muy recomendable por la cuestión que voy a explicar, pero no es totalmente imprescindible. Un test rápido que nos va a proporcionar una información cualitativa sobre la presencia de anticuerpos en esa persona. Digo cualitativa porque no nos va a decir el grado de anticuerpos que tiene, nos va a decir, ¿usted tiene anticuerpos o no los tiene?
IgG o IgM, no nos va a decir nada más. Es una encuesta que tiene, es un test rápido bastante preciso, bastante mejor que de los que algunos que circularon hasta ahora por allí, que tiene una sensibilidad, que tiene una especificidad del 100% y una alta sensibilidad. Quiere decir que si el test nos da positivo, la persona ha tenido contacto con el virus. Y en el 100% de los casos. Si nos da negativo, en un porcentaje amplísimo es negativo, pero hay una pequeña ventana ahí, entre un 20 y un 30%, que a lo mejor no ha tenido contacto, y es lo que se llama un falso negativo. Entonces, por eso se hace la tercera prueba, y entro en la tercera prueba, que sería una medición de anticuerpos en sangre. La medición de anticuerpos en sangre, que como dije antes, es muy recomendable, pero no es estrictamente obligatoria, es con lo que nosotros vamos a obtener el 100% de certeza de si esa persona no solo ha tenido, sino el grado, primero, la distancia, si fue hace mucho tiempo o tuvo contacto con la enfermedad, y luego el grado de defensas de anticuerpos que tiene su organismo. El trabajo de campo lo vamos a iniciar el lunes, se va a iniciar todo el proceso el lunes, y el lunes 27 del 4, y durará 8 semanas. 8 semanas. La idea es que las 2 primeras semanas se vea a la mitad de la muestra, perdón, a toda la muestra, una semana a la mitad, en torno a unos 480 hogares, o sea, 1.200 personas, y a la mañana siguiente los otros 480 hogares, las otras 1.200 personas. ¿Qué ocurre? Que otra cuestión que tiene muy interesante este estudio es que a esa misma muestra de personas, a esos mismos hogares, 960 hogares, los vamos a ver 3 veces. En el momento de la captación inicial, y luego los vamos a ver a los 21 días. O sea, vamos a dejar una semana de descanso entre estos primeros 15 días, semana de descanso, y los vamos a ver otra vez a esa misma cohorte de personas que constituyeron la muestra. Otra semana de descanso y otra vez vamos a volver a verlos en la semana 7ª y 8ª estaríamos ya, ¿no? A partir de ahí se dará por finalizado el estudio y ya estará prácticamente el estudio acabado. Comunicarles que existe un teléfono de contacto para el público, por si quieren resolver algún tipo de dudas en esto, que es el 61 77 66 468. Y quiero acabar, antes de dejar paso a mi compañero Óscar, incidiendo en algo muy importante, y es la trascendencia de esta encuesta y en la participación de todas las personas. Es muy importante que cuando recibimos la llamada en nuestro domicilio seamos receptivos, acudamos y participemos en la misma. Primero, porque vamos a sacar un beneficio personal, nos van a decir cuál es nuestro estado inmunológico, que probablemente lo desconozcamos, o hay muchas personas que lo desconozcan. Y en segundo lugar, porque estaremos contribuyendo a un mayor conocimiento de esta enfermedad y sobre todo a la prevención y a la diseminación de la misma. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Yo me voy a ceñir única y exclusivamente a comentar lo que va a ser el desarrollo operativo del proyecto dentro del servicio de salud. Como decía Nacho, la previsión inicial es que el proyecto pueda arrancar el próximo lunes. En estos momentos estamos tratando de articular todos los circuitos, sobre todo la parte técnica, que permita llevar a cabo el estudio y trabajando con las 7 áreas sanitarias que van a participar para llevarlo a cabo. En concreto van a participar unos 40 centros de salud que estarían ubicados en 7 de las 8 áreas sanitarias, y principalmente los perfiles profesionales que van a participar en el desarrollo del estudio serían profesionales de enfermería. Respecto a la distribución de trabajo de campo a nivel de centro de salud, cada uno de esos centros de salud citará a lo largo de 2 semanas a 24 hogares, a 24 residencias, y estimamos una población, con esas estimaciones medias que nos proporciona el Ministerio de Sanidad, de unas 30 personas a la semana. Es decir, se citarán aproximadamente unas 60 personas en cada uno de esos domicilios. Esa tanda se repetirá a lo largo de estas 8 semanas y se citarán durante 3 veces. Respecto a cómo se va a llevar a cabo la citación,
digitalización, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una aplicación para llevar a cabo el registro de datos, donde vamos a tener precargadas todos los datos de la población que ha sido muestreada a través del INE, para poder localizarlas. Se tratará de contactar con todas esas familias y se les invitará a participar en el estudio. En el momento que reciban la llamada a esas familias, se invitará a todas las personas que estén conviviendo en ese momento dentro de ese hogar, dentro de esa residencia, independientemente de que esas personas estén adscritas o no a cada uno de esos centros de salud. La previsión inicial es que la mayor parte de las pruebas se puedan realizar dentro de los centros de salud, pero también hemos previsto que algunas de esas pruebas puedan llevarse a cabo en domicilios en circunstancias especiales, en las que pacientes no puedan desplazarse a cada uno de esos centros de salud, como decía. Una vez que se citen en cada uno de esos centros de salud o se acuda a domicilio a realizar las muestras, a realizar la toma de muestras, pues se realizará la toma de muestras tanto para el análisis serológico como para el test de detección de anticuerpos. Todos los equipos profesionales que están trabajando en atención primaria ahora mismo, aunque ya tienen cierta dotación, estamos dotándolos de equipos de protección individual adicionales para participar dentro del estudio. Y en el caso de aquellos pacientes en los que se identifique, sobre todo a través del test de detección de anticuerpos, de la prueba rápida, un resultado positivo, se complementará con otra prueba diagnóstica que es una PCR. Algunos de esos resultados se podrán proporcionar in situ, como es el caso de la prueba rápida. La prueba rápida, a partir de los 10 minutos, proporciona ya una información fiable para proporcionar esa información, como decía, el resultado acerca de sus anticuerpos a cada una de las personas que participen en el estudio, y otras se procesarán a nivel de la comunidad autónoma, se procesarán aquí en Asturias, para tratar de dar esa devolución en el plazo de tiempo más breve posible. A partir de ahí, como decía, todas esas muestras de esos 40 centros de salud serán trasladadas por los circuitos habituales, a través de los laboratorios de referencia, en este caso al laboratorio de Luca, donde se llevará a cabo el procesado. Aparte del procesado que se realiza aquí in situ, se tomará una alícuota, una parte de la muestra que será enviada al Centro Nacional de Microbiología para que continúen con sus análisis, y, como decía, en el plazo más breve de tiempo posible, se proporcionarán los resultados a toda la población que ha participado en el estudio. Se prevé la posibilidad, evidentemente, que parte de las personas que participen en el desarrollo del estudio se puedan detectar casos positivos que entrarán ya, evidentemente, a formar parte del circuito asistencial del Servicio de Salud, dado que en este caso es el propio personal del Servicio de Salud el que va a participar en este estudio epidemiológico. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. A continuación, les formularé preguntas de los medios de comunicación asturianos que nos han transmitido esta mañana a través de correo electrónico. Comenzamos con cuestiones relacionadas directamente con este Estudio Nacional de Seroprevalencia, con el director del proyecto para Asturias, con Ignacio Donate. Europa Press señala que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, indicó este jueves en el Congreso que el estudio de seroprevalencia no arrancará el lunes, como estaba previsto, porque hay comunidades autónomas a las que no les da tiempo. Sin embargo, el consejero apuntó esta mañana que sí comenzarán este lunes. Entonces, ¿se puede decir que empezará antes en Asturias que en otras comunidades autónomas? Bueno, creo que comenté antes, lo primero que tengo que decir es que los ritmos que se han llevado en las distintas comunidades autónomas, que hemos estado coordinados todos, participando de los mismos foros de información, pues evidentemente han sido distintos. Hay comunidades autónomas con muchas provincias, con mucha diseminación, y que les ha resultado más difícil pues organizarlo todo. A nosotros, dentro de la complejidad de la organización de este estudio, por la premura de tiempo que hubo, pues la idea nuestra es arrancar el lunes. Vamos a arrancar el lunes todo el proceso, empezaremos con la parte de las llamadas y contactar con las personas, y a partir de ahí ya iremos dando cita para que vayan acudiendo al centro de salud a hacerse las determinaciones y la encuesta epidemiológica y todo lo que sea menester. En este sentido, tanto COPE como Europa Press quieren ahondar en esta cuestión, quieren saber si ya están seleccionadas esas 2.400 personas que van a participar en el estudio. Ya ha dicho que no están contactados todavía, que será a partir del próximo lunes, y también que les gustaría saber cuándo estarán los resultados y si se van a hacer públicos. Bueno, en relación a estas tres cuestiones que plantean la cadena COPE y Europa Press, lo primero que hay que decir es que las 2.400 personas que forman parte del muestreo están seleccionadas. Esas como dije al principio, las ha seleccionado el Instituto Nacional de Estadística, que nos ha proporcionado los hogares y las personas que viven en cada uno de ellos, y los datos de cada uno de ellos. Y esos son, en principio, los que van a participar. A lo mejor puede haber alguna persona adicional que en ese momento esté
residiendo en el hogar y que ya lleve un tiempo allí y que va a formar también parte del estudio. Pero en principio las personas están seleccionadas. Respecto a la segunda cuestión, bueno, que nos han... Y lo último, ¿cuándo serán públicos los resultados? Pues bueno, lo primero que hay que decir es que este estudio es un estudio del Ministerio de Sanidad y del Instituto Carlos III, que son los dueños y los propietarios. Nosotros somos el brazo ejecutor y somos los que vamos a hacer todo el trabajo de campo. Pero los datos nosotros, como también comentó antes Óscar, los vamos a ir metiendo en una aplicación online y los vamos a ir pasando al Ministerio pues, día a día según lo vayamos recogiendo. Nosotros, por las conversaciones que tuvimos con los representantes del Ministerio del Carlos III, ellos quieren que cuando acabe la primera oleada, o sea, los primeros 15 días de trabajo, que ya tenemos a la cohorte de población entera cogida por primera vez, ya va a empezar a hacer públicos resultados. Y ya va a empezar a hacer públicos algunos resultados. Como todo el proceso dura 8 semanas, como comenté antes, estos resultados pues tendrán que, los definitivos y los totales, pues si ha habido algún viraje o algún cambio serológico en alguna persona, se empezarán a saber a partir de las 8 semanas. Incluso algo más, porque esos datos habrá que analizarlos. Nosotros nos van a pasar toda la información, aparte de que alguna, como comentó antes Óscar, ya tenemos acceso a ella porque se va a hacer aquí en los laboratorios de Luca, y podremos tener algún tipo de información, pero la información fundamental nos la tiene que remitir el Ministerio. Muchas gracias, Ignacio Donate, por su participación. A continuación, las preguntas están dirigidas al coordinador de programas del Servicio de Salud, a Óscar Suárez. La COPE quiere saber qué personal va a hacer las pruebas, dónde y en qué horarios. Antes ya avanzó algo. Muy bien. Bueno, como decía, hemos empezado a trabajar esta semana con las 7 áreas sanitarias en las que van a participar en el proyecto para designar un referente, un coordinador a nivel de área que va a permitir desarrollar toda la logística a nivel de centro, aunque hay una propuesta genérica de abordaje para cada uno de los dispositivos. La realidad, digamos, de la red asistencial que tenemos ahora mismo en el servicio de salud es muy amplia, por lo cual algunos de esos circuitos todavía tendrán que ir perfilándose a lo largo del día de hoy para que esté todo operativo el lunes para empezar a trabajar. Y los perfiles profesionales, como decía antes, que participarán en mayor medida en el desarrollo del proyecto, teniendo que una carga muy importante del trabajo va a ser la toma de muestras, va a ser sobre todo personal de enfermería, tanto en la captación de la población que va a participar en el estudio, donde ahí se podrá invitar a participar a otros perfiles profesionales, como es el caso del perfil administrativo, y luego, como decía, en la toma de muestras. Está previsto que participe otros perfiles profesionales, como puede ser el de medicina de familia, especialmente en aquellas situaciones en las que se detecten casos positivos a través de los test rápidos, ¿no? De los test de detección de anticuerpos, que eso sí que exigirá un abordaje más individualizado para a partir de ahí empezar o comenzar a realizar un seguimiento más activo. Por su parte, la Nueva España entiende que existe cierta confusión entre la ciudadanía acerca de las pruebas diagnósticas de la COVID-19. Por eso le pide que haga una recapitulación de los planes de test para los próximos meses en relación con las personas que acudan a un hospital, es decir, gente que necesita hacer un ingreso, operarse o hacerse pruebas o una consulta. O de los que acudan al centro de salud. Sí. Bien, aunque luego el director podrá entrar más en detalle probablemente en la pregunta, yo puedo decir muy por encima los planes que están previstos en la realización de toma de muestras, porque bueno, esto ha sido una situación que ha ido evolucionando evidentemente en función de la situación de la epidemia a lo largo del tiempo. En principio, a lo largo de las últimas semanas se ha puesto en marcha campañas de cribado a toda la población, como ya sabrán, tanto en personal sanitario como en personal sociosanitario y en residentes de residencias. Además de estos colectivos, está previsto y se están llevando a cabo diferentes pruebas en lo que el Ministerio denomina colectivos esenciales o profesiones esenciales, que están enmarcadas en un número importante de colectivos que van desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, cadenas de suministros, etcétera, donde ahí está previsto la realización de pruebas en 2 casos concretos. Por una parte, en personas que hayan tenido un nivel de exposición, es decir, que hayan sido un contacto estrecho de una persona que haya sido diagnosticada como positiva, y por otro lado, en personas que tengan sintomatología. Además de estas situaciones, está previsto también la realización de pruebas en todos los pacientes que hayan tenido un ingreso hospitalario, que hayan tenido un alta hospitalaria, para que se vayan con un resultado a casa. Y existe otra serie de colectivos más Concretos que quizás el director pueda detallar luego, que la idea es ir ampliando poco a poco, como decía, todos esos colectivos. Y una tercera cuestión de Televisión Española. ¿A cuántos trabajadores sanitarios se les ha hecho el test? Bien, según los datos que tenemos a día de ayer,
a través de las diferentes campañas que se han puesto en marcha en los últimos días, semanas, han participado aproximadamente unos 9.000 profesionales, lo que supone pues algo más del 50% de la plantilla en estos momentos del Servicio de Salud. Se prevé que esto pueda continuar en el tiempo y que las pruebas puedan llegar a alcanzar el 100% de la población lo antes posible. El ritmo es muy bueno, pero como decía, a día de hoy es aproximadamente 50% de la población el que ha podido participar y el que ha realizado algún tipo de prueba de detección. Óscar Suárez, muchas gracias por su intervención. La siguiente tanda de preguntas es para el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño. Siguiendo con el Estudio Nacional de Seroprevalencia de la COVID-19, TPA plantea si consideran que en este momento se dan las condiciones adecuadas para hacerlo, ya que el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta, declaró a principios de este mes a la cadena pública que a su juicio debería hacerse en otoño, cuando la situación estuviera controlada, ya que requiere mucho tiempo de preparación y de ejecución. Sí, la afirmación de Ismael Huerta, que además sabe bastante más que yo de todo esto, es correcta, ¿no? En el sentido de decir, un buen momento hubiera sido haber dado un tiempo de evolución para ver cómo transcurría la epidemia. Hubieran pasado unos meses también donde podría haber habido un poco más de transmisión comunitaria para ver cómo evolucionaba la inmunidad. De todas formas, esto es un ejemplo de cómo ahora mismo, habiendo tenido que realizar la encuesta en una situación de máxima celeridad, hemos conseguido realizarlo, ¿no? Es decir, en otoño estaba muy bien, pero ahora era necesario realizarla, ¿no? Y entonces, parte del objetivo también ahora mismo era realizarlo. De hecho, yo creo que ha sido, bueno, pues es un ejemplo más y una prueba más de cómo algo que ya se nos había presentado hace aproximadamente 3 semanas, este domingo se tiene una primera reunión telefónica otra vez con el Ministerio, con el Carlos III, y el lunes nos ponemos en marcha para ponerlo de una forma muy ágil en 5 días, ¿no? O sea, es un ejemplo de cómo en otoño hubiera estado bien, pero ahora había que hacerlo y se va a realizar, ¿no? Con un esfuerzo de muchas personas que van a trabajar en ello, en el trabajo de campo. El diario El Comercio alude a otro estudio de seroprevalencia, el del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, del ISPA, en alojamientos sociosanitarios. Quieren saber si ya ha empezado y a cuántas encuestas y tomas de muestras hará el ISPA para este estudio. Sí, no tengo toda la información de todas formas con tanto detalle. Ya ha empezado, ya ha comenzado el pilotaje en el área 1. Es un estudio que lo que plantea es el conocimiento de la situación en población asintomática en residencias donde no hemos tenido casos. Dentro de las situaciones de realización de pruebas que apuntaba muy bien antes Óscar Suárez, uno de los criterios que no estaba claro era el tema de personas residentes en residencias donde no ha habido ningún caso, ¿no? Y ese estudio trata de complementar esa visión, de dar una visión de una foto de esos centros también prioritarios. Sí se había realizado y sí se realiza a personas sociosanitarias en esas residencias, pero no a los residentes. Entonces ya comienza el pilotaje ya ha comenzado el pilotaje en el área 1. Diría de memoria que yo creo que son como en torno a 220 residencias a lo mejor, que son en las que no ha habido caso y en las que se realizará el estudio, pero lo digo un poco de memoria ahora mismo. Podríamos andar un poco en la pregunta que hacía la Nueva España precisamente antes a Óscar Suárez sobre el tema de cuántos son los planes de test para los próximos meses con las personas que acudan a un hospital o a un centro de salud. Sí, bueno, lo ha explicado perfectamente Óscar, tampoco tengo mucho más que matizar. Alguna cuestión general y otra particular. En general, pensar, los test son muy importantes, pero no son solamente los test lo que van a solucionar el problema que tenemos ahora mismo con el COVID, ¿no? O sea, creo que es muy importante pensar cómo, dónde, cuándo y para qué vamos a hacer los test. Esto no hay que perderlo nunca de vista, porque a veces parece que la realización masiva de test nos va a solucionar el problema del COVID. Insistiendo que es muy importante realizar pruebas y que Asturias tiene ahora mismo una tasa por millón de habitantes de las más altas a nivel nacional. Yo creo que estaremos entre las 3 primeras comunidades autónomas, incluso comparado con otros países que se ponen a veces de referencia de tasas por millón de habitantes. ¿Por qué esto es posible en Asturias? Primero, porque una de las cuestiones claras que hemos visto con la pandemia y con la epidemia en Asturias es hay muchas joyas de nuestra corona que ya eran visibles, como el sistema sanitario, que creo que siempre fue muy visible como riqueza, y otras joyas más ocultas, ¿no? Que no por eso habían dejado de brillar. Y una es virología y el servicio de microbiología de Luca, ¿no? El servicio de microbiología de virología de Luca tiene una técnica propia de realización de PCR que nos ha permitido desde el principio tener una autonomía en cuanto a realización de pruebas, con las limitaciones que también tiene, que no solamente es la prueba, la técnica, sino otros materiales alrededor de la técnica y el propio circuito de recogida de muestras. Es decir, esto es importante también para entender los criterios de realización de pruebas. Es decir, en la primera fase nos interesaba mucho una selección de pruebas muy vinculadas a criterios epidemiológicos, cuando decíamos zona de riesgo y síntomas clínicos.
En una segunda parte del escenario nos interesó mucho reservar solamente las pruebas a personas que tuvieran síntomas graves, porque no sabíamos a qué nos íbamos a exponer. Entonces, podía ser peligroso saturar el circuito de pruebas y no tener pruebas disponibles para personas que necesitaran la prueba. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Es importante que no nos metamos en un escenario de realizar miles de pruebas y que no reservemos pruebas necesarias para aquellas personas con necesidades, que son personas con síntomas graves o con síntomas leves o graves de colectivos vulnerables. En la medida que vimos que la capacidad de soporte del sistema sanitario, bueno, ya se fueron priorizando, ¿no? Personal sanitario, personal sociosanitario, se fue priorizando a medida que el escenario era favorable, y ahora mismo esos criterios de ampliación de pruebas se hacen porque tenemos una buena posibilidad de ampliar pruebas con circuitos de UCA y con otros circuitos que ya han comenzado a ponerse en marcha. La siguiente pregunta tiene precisamente relación con eso, es de Europa Press. Dice que ya habíamos anunciado que el Hospital de Cahueñas habían empezado a hacer pruebas de PCR. Querrían saber cuántas llevan, si también se van a empezar a hacer o ya se están haciendo en el Hospital Universitario de San Agustín de Avilés. ¿Qué pasa con los centros privados? ¿Y por qué no se hicieron pruebas PCR desde el principio en Gijón y en Avilés? Comenzando un poco la última pregunta, pues por algo por lo que explicaba antes, ¿no? La técnica estaba en el UCA, se centralizaba en el UCA, los criterios de realización de pruebas se ajustaban bien a lo que se estaba realizando ahora mismo, se centralizaba en el UCA, y el balance de realizar pruebas, eso no solamente es la técnica, sino que suponía transferir la técnica a otros hospitales y medir también los recursos, ¿no? O sea, no solamente es hacer una técnica y tener un resultado positivo o negativo. Para vigilancia epidemiológica, por ejemplo, es muy importante, cuando tenemos un resultado positivo, hacer una buena encuesta epidemiológica de lo que hay detrás, ¿no? Esto es fundamental. Es decir, insisto, no solamente es una prueba de decir positivos y negativos, es positivos conociendo la situación de epidemia. Transferir la técnica lleva un tiempo y requiere un esfuerzo también por parte de los profesionales, y aparte de la técnica hay el tema de disponibilidad de otros materiales, ¿no? Pues el tema de reactivos, hisopos, el propio circuito de recogida de muestras, que eso hay que medirlo muy bien para no saturar el sistema. Gijón creo que lleva en torno a 7.000 PCRs ya realizadas, Mieres ha empezado esta semana pasada, no tengo resultados, y Avilés empieza la semana que viene. Creo que Por su parte, Televisión Española le gustaría conocer si la sanidad pública tiene previsto hacer tests a los jugadores del Real Oviedo y del Sporting de Gijón. Si viviera mi padre, del que me acuerdo mucho porque esta semana se cumple el aniversario de su fallecimiento, si viviera mi padre, estaría ahora mismo diciendo en casa que por favor que sí, porque de cara a esa vuelta a la nueva normalidad, lo fundamental sería realizar pruebas a nuestros jugadores de fútbol para empezar con el fútbol, ¿no? Creo que ahora mismo no entran dentro de los criterios de trabajadores esenciales, y sí que tendrán todo el derecho a realizarse las pruebas como cualquier ciudadano asturiano cuando cumplan los criterios del resto de ciudadanía. En ese sentido, ¿en qué medida sería posible que un asturiano, para despejar dudas y normalizar su vida en lo posible, decida hacerse una prueba y se le extienda una especie de certificado médico de que no está infectado o que ya está inmunizado? Es una pregunta del diario La Nueva España. Sí, hablamos de ello yo creo que en la anterior rueda de prensa. Tampoco me gustaría decir sí o no, porque parte de la reflexión de muchas de las cuestiones que estamos pensando ahora mismo en los diferentes grupos técnicos hay que pensarlo, reflexionarlo y demás, ¿no? Hay comunidades autónomas que ya se han posicionado claramente hacia ello. De hecho, el documento creo que catalán lo tiene claro y posiciona. Yo en Asturias creo que hay que pensarlo un poco más, aunque de todas formas ciertos posicionamientos, ciertas opiniones y reflexiones técnicas por parte de personas de microbiología, de virología y por personas de medicina preventiva, incluso por documentos de medicina preventiva a nivel nacional, no son favorables a este tipo de actuaciones, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? De forma muy resumida, es una actuación que requiere mucha intensidad porque sería hacer pruebas a todo el mundo. Puede que el esfuerzo que suponga no sea útil, teniendo en cuenta que puede haber variaciones de inmunidad. Incluso va a haber muchas personas que ahora mismo van a aparecer con resultados negativos y tendremos que estar realizándolos de forma periódica, ¿no? Con lo que entonces darle ese carné a una persona en un momento determinado puede tener riesgos incluso de cara a decir... Es decir, la actuación, aún siendo seronegativa, vamos a decir, posiblemente sería la misma con prueba o sin prueba, ¿no? En ciertas medidas de protección que vamos a tener que tener siempre. Sí que tenemos más claro, y de hecho ya se está haciendo en este sentido,
que hay colectivos que están en primera línea de trabajo y sí que puede ser importante, de hecho se está haciendo, ¿no? Cuando decimos el tema de 50%, ¿no? Creo que se decía personal sanitario con la prueba realizada o el personal sociosanitario en entornos con colectivos vulnerables, ahí sí que puede ser interesante tener cierto conocimiento en profundidad, ¿no? Y para acabar la rueda de prensa, una última pregunta de Europa Press. Esta agencia dice que existe disparidad sobre los criterios para contabilizar fallecidos entre comunidades autónomas y también incluso entre países. ¿Cómo de fiables, se pregunta Europa Press, son los datos de mortalidad para el coronavirus en Asturias? ¿Se podrá disponer de un avance de resultados sobre ese trabajo de estudio y contraste de los datos del Registro Civil y Esquelas para comparar la mortalidad con años anteriores? En relación con mortalidad es la pregunta, entiendo. Sí. La forma de medir mortalidad ahora mismo tenemos como 3 fotografías diferentes, ¿no? Una primera es el número de fallecidos COVID positivos que tenemos. De las personas que tenemos con un diagnóstico, ¿cuántas personas están falleciendo con COVID positivos? Ahí es una información que arroja vigilancia epidemiológica cruzando diferentes informaciones, ¿no? Una primera reflexión que se hace en vigilancia epidemiológica o que nos hacemos en salud pública con esto es si realmente se nos estuvieran escapando algún número de personas fallecidas que no estemos contabilizando, ¿no? Que podría ocurrir. ¿Cómo lo verificamos? Midiendo otro sistema de información que es lo que se llama el MOMO. El MOMO es un sistema de vigilancia activa en tiempo real que lo que mide es información de registros civiles, es decir, sí que contabiliza todas las personas que ahora mismo están falleciendo en Asturias y nos permite mirar un poco qué desviación tenemos COVID respecto al tema de este sistema MOMO. En ese sistema MOMO lo que tenemos ahora mismo monitorizado es que sí que hay un exceso de mortalidad. El MOMO lo que mide es cuántas personas están falleciendo en el momento actual en Asturias comparado con las personas que han fallecido en el año anterior, ¿no? Cuántas personas observamos y cuántos fallecimientos esperaríamos. Más o menos ahora mismo sí que hay una diferencia, pero es la esperable por el exceso de mortalidad que supone el tema del COVID respecto a otras causas de mortalidad. El MOMO nos permite ver un poco esa variación, o sea, es la forma que ahora mismo tenemos de mirar de que no tengamos más fallecimientos por otras causas que no estemos viendo, eso es lo que estamos monitorizando. El MOMO lo único que nos aporta ahora mismo es el tema de causas, todas las causas, el MOMO aporta todas las causas de defunción, pero no apunta cada una de las causas de defunción. Eso lo vamos a poder mirar dentro de 7 o 8 meses, cuando tengamos el registro de mortalidad de este año, y cuando tengamos las causas por las que ha fallecido la población, ¿no? Digamos que este es un sistema de triangulación, de MOMO fallecidos que vamos mirando de forma continua. La información está disponible para poder verificarla en la página web del observatorio, ¿no? En la web del observatorio, aparte de la actualización de datos sobre COVID-19 en Asturias, se incluye un enlace al MOMO para poder verificar ese exceso de mortalidad, incluso la comparación que tenemos con otras comunidades autónomas, ¿no? Que tenemos, yo creo que aquí no hay que entrar para nada en un ranking de comparación de un tema que es lamentable, tengamos el número que tengamos, pero sí que nos permite comparar un poco cómo está ese exceso de mortalidad en Asturias comparado con la media nacional y otras comunidades autónomas. Muchas gracias por sus respuestas, a ustedes por su atención y a la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias por su colaboración. Buenas tardes.